maestro en ingeniería Daniel Durán Sánchez. Él es originario de Zacatecas, pero pues sí, creo que la mayor parte de su vida ha estado en Aguascalientes, ¿verdad? De ahí me lo jalé. Bueno, de ahí llegó. Él realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde tuvo el título de ingeniero civil y el grado de maestro en ingeniería civil en el área de estructuras. Cuenta con una amplia experiencia práctica en diseño de estructuras de acero y concreto reforzado. ¿Sí? Yo también me sorprendo, ¿qué hace acá este hombre? Pero le apasionan bastante también, igual que a mí, las estructuras históricas por su simpleza y además complejidad que tiene este tipo de estructuras para comprenderlas, sobre todo desde el punto de vista de su comportamiento estructural. ¿Sí? Bueno, él actualmente está realizando sus estudios de doctorado aquí en la universidad y el tema que está estudiando pues son el comportamiento sísmico de monumentos históricos. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra al maestro Daniel Durán para que nos platique acerca del trabajo que está desarrollando aquí en el Instituto de Ingeniería. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me presentaron, así es que ya voy a comenzar directamente. Bueno, este es el contenido general de la presentación, una pequeña introducción, la descripción de los templos, los mecanismos de falla presentados, las propiedades mecánicas de los mismos, los modelos numéricos que se han venido realizando y unas conclusiones, comentarios finales, porque aún todavía no se concluye por completo. Actualmente es muy fácil conocer el comportamiento de las estructuras modernas, convencionales. Basta con realizar modelos, se conocen perfectamente las propiedades del concreto, del acero, incluso algunos tipos de mampostería prismática. Entonces, para este tipo de estructuras, el comportamiento estructural sísmico es ya muy conocido. Sin embargo, para estructuras históricas, monumentos históricos, esto no siempre, no es del todo certero, debido a que las hipótesis con las que se diseña, analiza, están hechas explícitamente para materiales modernos o actuales. Y estas hipótesis no siempre se cumplen para los monumentos históricos. De ahí la dificultad de entender el comportamiento. Uno de los puntos o lo que dificulta entender en su totalidad el comportamiento es el material con el cual están compuestos, que es la mampostería. Este material es el más antiguo y se ha empleado desde que se empezó a construir. Sin embargo, por su composición, por sus características, resulta muy difícil caracterizarlo. La mampostería pues, son piezas prismáticas, unidas mediante un mortero de cal arena, principalmente en estas estructuras. Debido a esto es un material visiblemente heterogéneo que presenta un comportamiento no lineal. Debido a la forma en que se construye, existe el proceso de construcción, varía el tipo de mampostería, entonces no se puede generalizar o obtener propiedades para un templo y decir que son para todos. Otro punto que influye en conocer el comportamiento de estos edificios es la geometría. Si se fijan o han notado, estas estructuras tienen geometrías irregulares, lo que dificulta el modelado, haciendo muchas veces que este modelado se simplifique, omitiendo algunos elementos o simplificándolos. Estas mismas condiciones y además de que su concepción original, en al menos los monumentos aquí en el país, no están concebidos para resistir cargas laterales, muchos de ellos, por lo que se han presentado daños durante algunos eventos. Aquí algunos ejemplos: el sismo de Orizaba en el 73, el colapso de la bóveda de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el de Tehuacán, Puebla, y el más reciente, el de Morelos, el de 2017, que generó bastantes daños. Para poder comprender a ciencia cierta o de mejor manera el comportamiento de este tipo de estructuras, es necesario realizar esencialmente tres etapas, tres pasos.
El primero es poder obtener o recopilar información de daños después de un evento sísmico. Esto con el fin de poder visualizar o ver cómo se comportan estas estructuras, los modos de falla durante estos eventos. El siguiente punto es poder obtener o conocer las características mecánicas de los materiales con los cuales están construidos, para con ello pues realizar modelos más certeros y más confiables. Y por último, es importante conocer la respuesta global de estas estructuras. Esto se logra mediante estudios de vibración ambiental o pruebas experimentales. Todos estos para calibrar modelos numéricos que sirven para poder entender mejor el comportamiento. Para poder modelar este tipo de estructuras existen dos métodos o dos líneas principalmente. Métodos refinados. Estos son métodos más complejos que ayudan a modelar estructuras más detalladamente, con más precisión en las propiedades y resultan un poco más laboriosos. Algunos ejemplos es el método de elementos finitos o los métodos discretos o discontinuos. Hay un ejemplo de una catedral en Sevilla, me parece, y es un modelo de elementos finitos. El otro enfoque son métodos simplificados. Algunos ejemplos, los macroelementos o el modelo de elementos rígidos. Estos hacen simplificaciones o suposiciones que no siempre se cumplen, por lo que hay que tener cuidado en su utilización. Así ayudan a hacer estudios paramétricos o estructuras más simples. Por lo que elegir el método que se va a emplear depende de muchas cosas, muchos factores, principalmente de lo que se busque uno en el proyecto que esté realizando. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta es la información disponible, los datos con los que se cuentan, cargas, geometrías, lugar donde está la construcción, todo esto para poder elaborar el modelo más fiable posible. Los resultados esperados, lo que uno está buscando, lo que espera encontrar, que el método o el modelo que se elija en realidad nos dé los resultados que nosotros estamos buscando. La disponibilidad y compatibilidad. Esto se refiere a que el método debe de ser de fácil uso y que el usuario o el analista sepa en su totalidad o muy a fondo cómo se comporta o cómo se desarrolla el método. Los costos no solo económicos, computacionales o de tiempo para la realización del modelo, el análisis y la interpretación de los resultados. Y por último, pues todo esto es una idealización de la realidad. Nunca se va a poder lograr representar al 100%. Lo que se trata es de aproximarse lo más posible a un comportamiento real mediante estos modelos. Ya en nuestro caso en particular, se eligieron los templos de Morelos, cuales fueron severamente afectados. Se eligieron estos templos o esta tipología debido a que la llamada ruta conventual son una serie de templos que son de gran interés para el patrimonio y cultura de nuestro país. Y además de que esta región estuvo muy cercana al epicentro del sismo del 17. Entre algunos templos que destacan son el de San Guillermo en Totolapan, San Agustín en Jiutepec y San Juan Bautista en Tlayacapan. Varios de estos templos son Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO. Todos ellos fueron construidos por órdenes mendicantes como los agustinos, dominicos y franciscanos. Aquí está el mapa de la ruta conventual. Se muestran todos los templos. La mayoría se localizan en el estado de Morelos y se cuentan con algunos en el estado de Puebla. Estos templos en general tienen una tipología similar, la cual es una nave principal, son de bases rectangulares, tienen ornamentos como almenas, espadañas, muy robustas, contrafuertes que son parte o se denominan arquitectura de tipo fortaleza por su robustez. Son austeros y simples debido a la naturaleza religiosa que estos tienen y están elaborados por mampostería de tezontle, junteada con mortero calarena.
Aquí algunos de los templos, el de Tlayacapan. Se puede ver, son contrafuertes de tipo Botarel. Se ve la robustez. Son bastante altos a comparación de su medida transversal, lo que los hace un poco, bueno, muy esbeltos. La sencillez en las fachadas. La mayoría de estos templos cuentan con una sola torre. Aquí una de las pocas excepciones, el Templo de la Natividad en Tepoztlán, con 2 torres, pero en su mayoría todos cuentan con una sola torre. En el interior cuentan con una bóveda de cañón corrido en algunos casos, pero el sistema constructivo de bóveda predomina son los lunetos. Aquí otros ejemplos, las almenas, todo, bueno, el tipo de mampostería con el cual están construidos. Se tiene identificado en algunos estudios previos los mecanismos de falla en algunos templos, en algunas tipologías. No son exactamente las conventuales, pero se ha observado que se presentan también o tienen alguna similitud, como algún agrietamiento o desprendimiento de los contrafuertes, grietas en los arcos formeros o triunfales, agrietamientos o colapsos en el cuerpo de los campanarios, de las torres, daños en los cimafrontes o en las espadañas. Aquí colapsó, igual que la torre. Y algo muy común pues, son las grietas longitudinales a lo largo de la bóveda, que indican, bueno, por lo general se presentan 3 antes del colapso del arco, antes de que se forme la articulación plástica. Y en algunos casos se cuenta con domos, cúpulas y se presenta la falla por cortante en los tambores. Estas fallas se han venido observando no solo en esta tipología, sino a lo largo de los templos de la República y en eventos pasados. Aquí daños ocasionados por el sismo de Puebla son las grietas longitudinales. Aquí el colapso de la torre en otro sismo anterior. Y ya muy anterior, el colapso total de la bóveda de una iglesia en Acambay. Particularmente nosotros nos enfocaremos, bueno, nos toca analizar lo ocurrido en el sismo del 2017, el 19 de septiembre, que generó varios daños. Fue un sismo intraplaca de falla normal, de magnitud 7.1, presentó aceleraciones superiores a los 220 gals, generando muchos daños en las zonas aledañas al epicentro. El epicentro se localizó en Axochiapan. Los lugares más afectados fueron Morelos y Puebla por la cercanía, y ya en menor medida Oaxaca. Debido a esto, el Instituto de Ingeniería realizó varias brigadas para hacer levantamientos de daños y verlos en las condiciones que se encontraban estos monumentos. Aquí algunas fotografías de esas visitas. Es el templo de Totolapan, de San Guillermo en Totolapan. Aquí como estaba antes, sufrió el colapso de la torre y el vuelco de la espadaña. Este fue de los templos que sufrió más daños. Se tuvo el colapso total de un domo tipo pañuelo que se tenía en el ábside. En parte del convento también hubo colapsos en la bóveda, desprendimientos de muros y de contrafuertes. Otro templo visitado fue el de Jiutepec, Santiago Apóstol. De igual manera se presentaron colapsos en los cuerpos de la torre, daños en el imafronte, en la fachada, y algunos colapsos parciales en el domo y en la bóveda de la nave. Para el caso de Tlayacapan se presentaron colapsos en los contrafuertes. Aquí se pudo observar que este contrafuerte era una adición posterior al contrafuerte original, y debido a la mala conexión fue que se derrumbó. El agrietamiento longitudinal, algunos colapsos de la bóveda. En Santiago Apóstol, en Ocuituco, este templo no sufrió tantos daños, aunque bueno, sí presentó el colapso de una parte de la torre. En general, algunos agrietamientos en los muros, en la bóveda, pero el daño más claro fue el de la torre y algunos en la parte del convento.
Todos estos levantamientos levantamientos de daños nos sirven para poder, como punto de partida para nuestros modelos, saber qué es lo que esperamos que se dañe y compararlo con nuestros modelos y así una forma de calibrarlos. Aunado a la campaña de recolección de identificación de daños, se realizó una campaña experimental para identificar las propiedades mecánicas de estos templos. Normalmente o usualmente para determinar las propiedades en estructuras convencionales o en monumentos históricos, se realizan pruebas experimentales, destructivas y no destructivas. Por las características de los monumentos, es poco usual que se realicen pruebas destructivas por la importancia que tienen los materiales. Por lo general se realizan pruebas no destructivas como el gato plano o la velocidad de pulso para poder aproximar. Estos resultados no siempre son del todo confiables. Debido al sismo y a los daños presentados, pues se tuvo la valiosa oportunidad de realizar una campaña de recolección con la autorización del INAH del estado de Morelos. El Instituto de Ingeniería realizó una campaña de recolección. Se visitaron 8 localidades, un total de 9 templos, donde se extrajeron algunas piezas. Esto debido pues, al fácil acceso por la disposición de los escombros. Se tomaron piezas que no fueran representativas o que no fueran significativas para el proceso de rehabilitación. Fue un total de 28 piezas de 9 templos. Se pudo observar la composición física de las muestras de la mampostería. Es tezontle juntada con mortero de cal y arena. En algunos casos se pudo observar ya intervenciones previas, algunas inyecciones de concreto. En algunos templos como en Jantetelco, Hueyapan, además de la mampostería típica del tezontle, se presentaron algunas adiciones de tabique, algunos boleos. Estas piedras, debido a que pues, el daño que sufrieron, muchas de ellas cayeron de bastantes metros de altura, ya estaban un poco sentidas, por lo que se tuvo que manejar con bastante cuidado. Algunas de ellas fueron cortadas con una sierra para concreto con dientes de diamante. Ahí se puede observar algunos trabajos. Para el templo en Santiago Apóstol en Jiutepec, las piezas que se obtuvieron fueron producto de colapsos de los arcos, de partes del campanario y algunos caídos de las bóvedas. En algunos templos se encontró que ya cuando realizamos estas visitas ya tenían catalogadas o separadas las muestras, entonces ya fue un poco más fácil identificar de dónde eran. En Ocuituco, como ya mencioné, este templo no sufrió tantos daños. Los daños que presentó fueron en el campanario. Cuando se realizó la visita, ya estos escombros ya habían sido retirados, por lo que las muestras que se obtuvieron fueron de algunos colapsos de contrafuertes y bóvedas de la parte del convento. Se pudo ver, se realizó la inspección visual y que correspondía al mismo material con el cual estaba construido el templo. En Totolapan fue donde nos costó más trabajo obtener las muestras, ya que no estaban dispuestas o tan fácil acceso. Ahí se extrajeron de los muros del convento y de partes de la bóveda, todavía estando en su posición. Fueron labores bastante complicadas, pero se lograron llevar a buen término. De esas 28 piezas se obtuvieron 33 probetas. Debido a las medidas de algunas, se obtuvieron más de una por pieza, más probetas por pieza. Aquí algunos ejemplos, se ve claramente que son tezontle, la calidad del mortero, que es principalmente arena. Se pudo también, se le dio un nombre de acuerdo a la entidad donde se extrajo y el número, el orden en el que se levantaron. Se hizo la identificación de dónde se extrajo y algunas observaciones, identificaciones físicas de las características de los materiales. Algunos presentaban ya inyecciones de concreto
y otros no eran un material, bueno, la mampostería presentaba adiciones de tabique o de otro tipo de piedras. Con estas 33 probetas se realizaron ensayos a compresión simple para obtener las propiedades de módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson y la resistencia a compresión, desde luego. Se optó por estas propiedades debido pues, a las limitaciones que se tuvo, ya que las probetas que se extrajeron pues, estaban limitadas a lo que se pudo extraer de los templos. Por eso fue que se optó por esas propiedades, que en realidad resultan las principales y más características. Estas fueron cuadradas usando la sierra, se buscó que tuvieran una relación 2:1, fueron cabeceadas por una mezcla de yeso-cemento para tener una mejor distribución de esfuerzos. Las primeras 5 muestras, que son las de Tepoztlán, fueron instrumentadas mediante un sistema combinado de transductores de desplazamiento y LEDs. Esto con el fin de comparar las mediciones y poder evaluar la eficacia de uno y de otro. Aquí algunas fotos del experimento, de las pruebas. Aquí se puede ver la instrumentación de las primeras 5, la colocación de los LEDs y el transductor en la parte central. Posteriormente ya se optó solo por usar LEDs y aquí la disposición para poder obtener las deformaciones longitudinales y transversales. Bueno, se midió cada espécimen, cada probeta, se pesaron y se obtuvo el peso volumétrico. En general oscila entre los 1.200 y 1.700 kilogramos por metro cúbico, siendo un poco bajo a comparación de algunos datos de la literatura. Esto por el tipo de piedra, tezontle, piedra volcánica, que presenta es más ligera. Aquí una gráfica donde se puede ver los valores. En realidad van de 1000 a 1500. Se tienen algunos que superan los 2000 debido a que en Hueyapan o en Jantetelco se tienen adiciones de inyecciones de concreto de intervenciones previas, y en Hueyapan se tiene tabique adicionado a la mampostería, lo que da valores más altos. Los modos de falla encontrados en estas pruebas fueron los típicos a compresión, el aplastamiento del mortero, ya que resulta el plano más débil de la mampostería. En algunos casos se presentó agrietamiento en las piezas. Esto fue debido a que donde se presentó el agrietamiento en las piedras, estas probetas ya estaban inyectadas por concreto, lo que aumentaba la resistencia del mortero. Aquí un ejemplo de las de Hueyapan, lo que les comentaba, ya además de la mampostería, de la piedra, tenía adiciones de tabique. También se encontró alguna dispersión en los datos o variaciones, debido a que, si se fijan, esta es una sola pieza. Entonces prácticamente se estaba ensayando la piedra, lo que daba valores un poco altos. Esto estuvo limitado pues, a las muestras que se pudo extraer, entonces se ensayó todo lo que se extrajo y esos fueron los resultados. En la resistencia a compresión, en general, en promedio estas muestras soportaron una carga de 7 a 10 toneladas, dando esfuerzos de promedio de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí algunas fotos de los ensayos, aquí los de Hueyapan, Totolapan y Jantetelco, me parece. Aquí los resultados, si se fijan, pues de igual forma, todas las propiedades, las de Jantetelco y Hueyapan, presentan esta variación debido a las características propias de la mampostería. Pero en general el comportamiento fue el esperado o el que se puede encontrar en la literatura. Para el módulo de elasticidad, antes de eso se realizó la comparación de la instrumentación. En estas gráficas de esfuerzo de formación se ve, el verde es el transductor y el azul son los LEDs. Se puede ver una correspondencia en el comportamiento. Se encontró un coeficiente de variación de alrededor del 5%, lo que resulta adecuado. De aquí fue la idea de instrumentar solo con LEDs, debido a la facilidad. Hay que tener ciertos cuidados a la hora de instrumentar, pero sí resulta más rápido y más fácil. Y los resultados, un objetivo de la prueba era comprobar
la validez de esta instrumentación. Para el módulo de elasticidad, como todos saben, es la pendiente de la gráfica esfuerzo-deformación. En otros materiales, como el concreto, pues queda un poco más definida. Aquí se tuvo que buscar un rango donde se pudiera aproximar una recta. Este rango se encontró aproximadamente en un 20 al 60% del esfuerzo total de la mampostería. Una vez asignado, identificado ese rango, fue que se obtuvo el módulo de elasticidad. Estas gráficas son muestras diferentes de la misma zona del campanario, Jiutepec 2A y 6. Se puede apreciar un comportamiento muy similar, siendo características muy similares, la resistencia y las deformaciones. Aquí se ejemplifica el raro comportamiento de los LEDs, algunos desprendimientos o falla, pero se logró capturar lo que se buscaba. En general, les comento, los resultados fueron congruentes, se encontraron algunas similitudes con los materiales de las zonas donde se obtuvieron, entonces no hubo tanta variación. Aquí los resultados del módulo de elasticidad. El que varió bastante fue el de Jantetelco, por lo que ya se ha comentado. Para el coeficiente de Poisson, pues es la relación que existe entre las deformaciones transversales y longitudinales. Se colocó la instrumentación en las 4 caras en caso de que alguna fallara, tener valores característicos y poder obtener esta propiedad. Aquí las deformaciones longitudinales y transversales. Si se fijan, es una gráfica bastante simétrica, lo que nos lleva a que los valores obtenidos mediante estas relaciones de coeficiente de Poisson sean bastante adecuadas o confiables. Corresponden también en cuanto a esfuerzos y en cuanto a deformaciones. Aquí algunos resultados. En general este parámetro ronda el punto 20 y el punto 30. Se obtuvieron algunos valores más elevados, mayores a punto 5, los cuales se descartaron debido a que este valor, se conoce en qué rango debe estar este valor. Una vez hecho esta campaña experimental, se acudió a la literatura, que cuando no se tienen parámetros o no se pueden realizar pruebas es lo que en la práctica generalmente se hace. Unos valores muy característicos son los de la catedral, obtenidos por el Dr. Meli, que vienen en su libro. Aquí se presentan. La comparación se realiza, en general, los valores que obtuvimos nosotros quedan en medio, lo que podría decirnos que es una mampostería de mediana calidad. El peso volumétrico sí queda por debajo, el característico son 2 toneladas, nosotros en promedio es 1.5, 1.6, esto es propio por las características de la piedra. Las resistencias también quedaron entre los 10 y 30 que manejan, los módulos de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Una vez obtenidas estas propiedades y corroborada su fidelidad, nos sirvieron para realizar modelos numéricos para entender de manera más adecuada el comportamiento de estos templos y encontrar poder entender los daños que se presentaron. Se realizaron varios modelos utilizando el programa ANSYS, usando el modelo constitutivo del concreto simple, el cual representa de manera adecuada los agrietamientos en tensión y la resistencia a compresión. Se usaron los datos, se eligieron 3 templos que fueron los más dañados y los que resultan más representativos, que tienen elementos muy similares que se podían unificar en esta tipología. Fueron el de Totolapan, el de Jiutepec y Ocuituco. Se usaron esas propiedades que fueron las que se obtuvieron de la campaña experimental. El primero fue el de Totolapan, es un templo de los más pequeños de esta ruta. Cuenta con una torre, la bóveda es a base de lunetos y en la parte del ábside, ya se comentó, tiene una bóveda de tipo pañuelo. Se hicieron análisis dinámicos lineales con las propiedades
Y estos son algunos resultados. Aquí a las fotos, bueno, algunas figuras de los modelos. Se encontró, bueno, se obtuvo que este es uno de los templos más rígidos y es evidente por los contrafuertes, las dimensiones de sus muros que oscilan, son mayores a 2 metros, dando periodos muy bajos. Otro templo fue el de Jiutepec. Este cuenta con un domo en la parte del ábside, una torre de igual forma y bóveda de lunetos también. Este es un poco más sencillo y más esbelto, más largo y más alto. Los resultados que se encontraron, este no fue tan rígido, los periodos alrededor del punto 5, el primer modo. Algo importante o que se debe mencionar esos son los modos principales. Si se observa, la participación de masas no es tan alta, lo que indica la importancia de los modos superiores, la influencia que tienen en este tipo de estructuras, en particular en este templo. El otro templo es el de Ocuituco, que incluso tiene el mismo nombre de Santiago Apóstol. Las características geométricas son muy similares. La única diferencia es que este no cuenta con el domo y el tipo de material con el cual está construido. Sin embargo, se vio que aún siendo de otro material, la geometría influye más, ya que se tienen propiedades dinámicas muy similares. Los periodos del templo anterior eran .55, .27, que son muy similares a los que se encontraron en este templo. Una vez obtenidas las propiedades dinámicas de estos templos, se buscó el registro sísmico propio del evento. Se buscó una estación que estuviera cercana a la zona de estudio. Se encontró en la estación YAIC, ubicada en Yautepec, que está a cargo del Servicio Sismológico Nacional. Aquí se puede ver los acelerogramas de los movimientos horizontales y verticales, los cuales tuvieron una aceleración máxima mayor a los 220 GALS. Aquí el espectro de respuesta se puede ver que las amplitudes mayores se presentaron a periodos bajos. Aquí en la siguiente se puede ver, si recuerdan las propiedades dinámicas de los templos, los modos principales daban periodos muy bajos, lo que coincide con los espectros de respuesta para las amplitudes más grandes, lo que nos evidencia el daño. Bueno, es congruente con los daños presentados. En Totolapan, el modo vertical presentaba un periodo de 0.05 y para la componente vertical del evento es donde se presentan la mayor aceleración. Se intuye que eso fue lo que causó los mayores daños en la bóveda y llevó al colapso del domo. Una forma de calibrar los modelos o de tener la certeza de que funcionan es mediante mediciones de respuesta in situ. Muchas veces por la capacidad económica o por la complejidad de los aparatos no se pueden realizar estas pruebas. Lo que se recurre es hacer pruebas experimentales en mesa vibradora. Algunos ejemplos de pruebas en mesa vibradora alrededor del mundo es, por ejemplo, una catedral gótica en Italia. Es un modelo escala 5.5, donde el estudio trataba de ver qué tan efectivo eran los sistemas de refuerzo. Un mortero cemento, aluminio y usando también barras de preesfuerzo. Otro estudio, es el realizado en Estambul, la iglesia de Santa Irene. Aquí lo que se buscaba era caracterizar las propiedades dinámicas del templo sin refuerzo y ya aplicando un refuerzo. Para nuestro caso en particular, aquí el instituto cuenta con una mesa vibradora de 5 grados de libertad, 2 de desplazamiento y 3 rotacionales. Las medidas tiene unas medidas de 4x4, tiene una capacidad de carga de 20 toneladas. Las frecuencias que soporta, que maneja la mesa son de 0.1 a 50 Hz. Todo esto es importante conocerlo porque es lo que limita nuestro ensayo.
la elección del modelo. Este trabajo se realiza con la finalidad de encontrar los mecanismos de falla que se presentan en este tipo de estructuras, en los templos conventuales con estas tipologías, y que sirvan para calibrar los modelos numéricos, y estos a su vez sirvan para realizar campañas de rehabilitación adecuadas. Para la selección del prototipo se realizaron varios modelos, incluyendo los que se presentaron, algunos otros, el de Tetela del Volcán, el Cuituco, para determinar sus propiedades dinámicas y ver si éstas sentaban o coincidían o podrían ser afectadas por la mesa vibradora. Una vez hecho esto, de primera instancia se trató de elegir el templo de Totolapan, pero se vio claramente que el templo real y ya escalado, era muy rígido, entonces se intuía que no se le iba a hacer daño ya en el ensayo, por lo que se decidió finalmente por un prototipo con características muy parecidas al de Jiutepec. Se tuvieron que modificar, no es exactamente el templo debido a las limitaciones geométricas de la mesa y a que se tuvo que quitar algunos claros para que diera las propiedades dinámicas que se estaban buscando. El prototipo ya escalado quedó con una medida longitudinal de 4 metros, que es la medida máxima de la mesa, 2,65 de ancho, tiene una altura total de 3,5 metros, 2,20 a la bóveda. Se trató de respetar los elementos característicos, los contrafuertes, la cubierta de lunetos, que contara con una sola torre, los cimafrontes, y se dejó la cúpula domo que presenta el templo real. Para estos trabajos se tuvo que hacer la preparación de la base, en la cual tenía un modelo anterior, se tuvo que demoler y se hicieron algunas adiciones, modificaciones a la base para que correspondiera con la geometría que teníamos. Actualmente, este modelo se comenzó en septiembre, a principios de septiembre. Actualmente se lleva aproximadamente 1,60 m de altura de toda la planta. Se espera que el modelo concluya a finales de noviembre, principios de diciembre, para realizar las pruebas en mesa vibradora febrero, marzo del año siguiente. Como comentarios finales, no son conclusiones porque todavía no se acaba este trabajo. Se pudo ver mediante las visitas y los modelos la vulnerabilidad de estas estructuras ante los movimientos sísmicos. Se vio también, además, que debido a la cercanía con el epicentro y a los periodos fundamentales presentados, fue lo que ocasionó los daños. Se tuvo una importante oportunidad de caracterizar este tipo de material, ya que se podría decir que existe nula información acerca del material de este tipo y poca información acerca del comportamiento de estas tipologías. Generalmente los trabajos que se encuentran son tipologías más usuales del centro del país o templos más robustos. Los resultados obtenidos están sirviendo para estudiar el comportamiento de los templos, entender mejor cómo funcionan, para poder implementar campañas de rehabilitación, de refuerzo, y así evitar que cuando se presenten estos eventos vuelvan a sufrir estos daños o se minimicen en lo posible. Es todo. Se continuará con la sesión de preguntas y respuestas. Se invita al público a participar. Buenas tardes. Tengo la duda de si para hacer los modelos también haces las piedras, se modelan a escala las piedras de ¿El modelo numérico o el prototipo? el prototipo. Se busca que la piedra tenga cierta relación con la encontrada, pero no exactamente. No es la escala de la piedra.
Bueno, se refiere al acomodo, ¿no? De las piezas. Sí, también el tamaño, si escalas también los tamaños de las piezas. Pues no es Ajá. lo que comento, no exactamente, se busca que sea proporcional a lo que se encuentra en la realidad. Si se fija, sí son piezas pequeñas, que no se cuida eso así al milímetro, pero probablemente sí se cumpla que corresponda con la escala de los templos, bueno, de los templos reales. Ahí nada más para aclarar. Obviamente, por el tipo de factor de escala que estás utilizando para ese modelo, si nosotros lo aplicáramos al tamaño de las piedras, nos quedarían piedras demasiado pequeñas, que no sería práctica, el tamaño no sería práctico para trabajar. Entonces, ahí no se cumple al 100% los factores de escala del modelo por esas limitantes. Buscamos un tamaño que sea pequeño, pero que se aproxime lo más que se pueda, pero que sea manejable. Los factores serían piedras muy pequeñas y aún así cuesta un poco de trabajo construir las piedras. ¿Alguna otra pregunta más? Los templos que ustedes visitaron, ¿ya alguno ha sido reparado? ¿O están todos los estudios que realizan? Algunos ya se empezó el proceso de rehabilitación, sin embargo a muchos de ellos se empezó sin algún estudio previo, sino por la constructora, como ya por la experiencia, vaya. Entonces no, son pocos los que como 3 nada más que se han empezado, pero sí, sin estudio previo o un estudio no tan detallado. Sí, porque en realidad desde el estado de Puebla, Oaxaca y todos los Pacífico, ya muchos Sí. yo soy geólogo. Ah. Una pregunta, ¿no estás haciendo interacción? El piso cuando modelas es rígido. Sí, es correcto. Este sismo es muy energético en altas frecuencias, en periodos muy bajitos. Entonces tienes longitudes de onda muy chiquitas, es decir, hay variación espacial a distancias, digamos, medianamente cortas. Estos edificios, supongo, estas estructuras están cimentadas en roca firme, ¿no? Entonces, como son longitudes pequeñitas, estás esperando que cambios rápidos en metros de las ondas. Entonces, sería muy interesante considerar algo de interacción, suponiendo que son estructuras muy, muy grandes, y ver qué efecto tiene. Probablemente es un efecto de segundo orden, ¿no? Porque ya mostraste los periodos fundamentales, son muy parecidos Sí, a los de la señal de Yahig, pero sería interesante evaluar qué tan importante es la interacción. No sé si tienen pensado trabajar en eso. Pues no, bueno, no teníamos pensado, pero vamos a tener en cuenta, bueno, para poder ver eso. ¿Alguna otra pregunta adicional? Se agradece al grupo de ingeniería del Dr. Marcos Chávez y sobre todo al expositor, el maestro Daniel Durán, por la plática compartida en el Seminario de la Coordinación de Ingeniería Estructural y gracias por su asistencia.